Buenas tardes, mi nombre es Ashley Johanna Machaquispe, curso el cuarto año de la carrera de Medicina Humana de la Universidad Científica del Sur. Soy parte del CIENUC Sur y hoy les hablaré sobre el túnel del Carpo y del Tarso. Los límites del túnel del carpo. El túnel carpiano está formado por el ligamento transverso del carpo, o también conocido como el retonáculo flexor, en la parte anterior y con los huesos del carpo en la parte posterior. En la parte lateral vamos a ver que van a estar los huesos escafoides y trapecio, y en la parte medial el hueso pisiforme y ganchos. El contenido del túnel del carpo va a estar conformado por los 4 tendones del músculo flexor superficial de los dedos, los 4 tendones del músculo flexor profundo de los dedos, el tendón del músculo flexor largo del pulgar y el nervio mediano, como pueden ver acá en la imagen. Todo esto es el contenido del túnel carpiano. El nervio mediano. Este es un nervio mixto formado por la unión de las divisiones medial C5, C6, C7 y lateral C8 y T1 del plexo braquial. Las raíces C6 y C7 van a suministrar las fibras sensoriales medias, mientras que la C8 y la T1 van a suministrar las fibras motoras a los músculos del antebrazo y mano que serán inervados por el nervio medial. El recorrido de este nervio va a descender por el brazo medial junto a la arteria braquial. Después este va a seguir la fosa cubital por fuera del tendón del bíceps y pasa al antebrazo entre dos cabezas del tronador redondo. Cuando este nervio cruce la muñeca por el túnel carpiano y va a inervar a diferentes músculos, como el flexor corto del pulgar, los lumbricares 1 y 2, y va a dar ramas cutáneas sensoriales. Hay que tener en cuenta que cuando este nervio salga del túnel carpiano va a proporcionar no solamente inervación motora, sino también inervación sensorial. Ahora hablamos de la porción sensitiva del nervio medial. En el área sensitiva del nervio, en la cara palmar, vamos a ver que va a comprender los 3 primeros dedos y la mitad anterior del anular. En la cara dorsal va a inervar a las falanges medias y distales de los 3 primeros dedos y también la mitad externa de la falange media y distal del cuarto dedo. En la porción motora del nervio mediano vamos a tener a los músculos lumbricales 1 y 2 que se van a encargar de la flexión de las falanges, el aductor corto del pulgar, aducción del pulgar, el músculo flexor corto del pulgar que va a llevar el pulgar hacia adelante y hacia atrás, el oponente del pulgar que va a llevar el primer metacarpiano hacia adelante y adentro y también se va a encargar de su oposición. Ahora vamos a hablar del síndrome del túnel del carpo. Se va a referir al complejo de signos y síntomas provocados por la comprensión del nervio mediano a medida que este va a viajar a través del túnel carpiano. En la parte epidemiológica, la incidencia anual estimada a 1000 personas por año varía de 2.2 a 5.4 para mujeres y de 1.1 a 3 para hombres. Entre los niños, este síndrome es raro, se desconoce también por eso su incidencia. Este síndrome es más frecuente en mujeres, ya que se da en un 0.7 a 9.2%, que en hombres, ya que en este es de 0.4 a 2.1%. Además, la proporción de mujeres a hombres para la prevalencia de este síndrome es de aproximadamente 3 a 1. La etiología de este síndrome es multifactorial. Vamos a tener en cuenta que puede deberse porque a cualquiera de los 9 tendones flexores puede inflamarse o engrosarse, y estos, como van junto con el nervio mediano, pueden afectarlo. Incluso esta compresión puede deberse también por un resultado de una fibrosis no inflamatoria que afecta el tejido conectivo subsinovial que rodea los tendones flexores. También puede deberse porque el espacio anatómico es pequeño, por lesiones masivas como un quiste y edema o afecciones inflamatorias, incluso también la mala postura de la extremidad superior. Entre los factores de riesgo tenemos la obesidad, el género femenino, embarazo, diabetes, artritis reumatoide, osteoartritis de la mano, hipotiroidismo, enfermedades del tejido conectivo, mononeuropatía mediana preexistente, predisposición genética, uso de inhibidores de aromatasa y los factores laborales.
Las manifestaciones clínicas y diagnóstico. Los síntomas son debilidad o torpeza al usar las manos, pérdida sensorial, entumecimiento en el primer, segundo y tercer dedo. En algunos casos más graves puede haber debilidad de aducción y oposición del pulgar y atrofia de la eminencia tenar. El dolor y la parestesia también pueden localizarse en la muñeca o afectar toda la mano, incluso puede irradiarse hasta el antebrazo. E incluso también en casos más severos, puede haber afección motora, ¿no? Que puede conducir a quejas de debilidad o incluso torpeza al usar las manos, ¿no? Que puede reflejarse como dificultad para sostener objetos, girar llaves, como de la puerta o quizás cuando te abrochas la propia ropa. En el diagnóstico se usan también lo que son las pruebas electrodiagnósticas, que va a permitir medir la gravedad de la comprensión nerviosa. También está la maniobra de Follen y la prueba de Tinel. En la de Follen vamos a ver que se le indica al paciente que flexione completamente las palmas de las muñecas con el codo en extensión completa. Y hablamos de un signo de Follen positivo, se define como dolor o parestesia en los dedos inervados por el nervio mediano. En la prueba de Tinel, acá lo que se va a hacer es una percusión en el curso del nervio mediano justo proximal o encima del túnel carpiano. Al igual que en el de Follen, vamos a hablar de una prueba positiva de Tinel cuando hay dolor o parestesia en los dedos inervados por el nervio mediano. El grado de severidad del síndrome del túnel del carpo vamos a ver que se da por dos criterios clínicos y criterios electrodiagnósticos. En ambos se divide en leve, moderado y severo. En el primero, hablamos de leve cuando hay entumecimiento, hormigueo o incomodidad en la distribución del nervio mediano, pero no hay pérdida sensorial, tampoco hay debilidad, tampoco hay interrupción del sueño por la sintomatología, también no hay ninguna dificultad al momento de realizar actividades diarias. Hablamos de moderado cuando hay pérdida sensorial en la distribución media, incluso alguna sintomatología nocturna puede interrumpir el sueño del paciente y algunos síntomas también interfieren con la función de la mano, pero todavía el paciente puede realizar sus actividades diarias sin problema. Pero ya se considera grave cuando hay debilidad en la distribución media y algunos síntomas evitan que el paciente pueda realizar una o más actividades diarias. Y los síntomas nocturnos también interrumpen el sueño, pero a diferencia de la moderada, esto ya es de manera rutinaria. Ahora la clasificación electrodiagnóstica, acá, tanto la leve como la moderada no se evidencia que haya pérdida de axones. Pero solo que en la leve hay estos estudios motores todavía están normales, pero en la moderada esos estudios ya se están viendo un poco alterados. Y en la severa finalmente sí se evidencia pérdida de axones. En el tratamiento, primero tenemos que saber que el paciente tenga todas las manifestaciones clínicas mencionadas anteriormente. Hay que ver si la paciente está embarazada o no. Si no lo está, no hay ninguna intervención quirúrgica. Si lo está, no hay ninguna intervención quirúrgica. Si no lo está, hay que ver qué tan severo son los síntomas. Si hablamos de leve, igual no hay ninguna intervención quirúrgica, pero si hablamos de moderada, severa, hay que ahora analizarlo con las pruebas electrodiagnósticas, ¿no? Si se las hace o quizás no son válidas, hay que ver si este síndrome todavía es progresivo o no. Si no es, se refiere por una descompresión quirúrgica, pero si no lo es, no se hace ninguna intervención quirúrgica. Por otro lado, si se hace la prueba electrodiagnóstica, hay que ver si en esa prueba hay evidencia o no de pérdida axonal o de inervación. Si no la hay, igual no se hace ninguna intervención quirúrgica, pero si la hay, se recomienda que haya una descompresión quirúrgica, ¿no? Ahora les hablaré del túnel del tarso. El túnel del tarso es un espacio angosto osteofibroso en la región posteromedial del tobillo de 2.5 a 3 centímetros de ancho. Vamos a ver que se encuentra anatómicamente de medial a lateral el tendón del tibial posterior, el flexor largo de los dedos, la arteria tibial posterior, la vena tibial, el nervio tibial ya casi en su porción final, así como el tendón flexor propio del primer dedo, como podemos observar en la imagen. Ahora vamos a hablar del origen del nervio tibial.
Hay que tener en cuenta de que el nervio ciático o también isquiático, que nace de las raíces L4, L5, S1, S2 y S3, este va a dar dos ramas y una de ellas es el nervio tibial. Pero cuando este nervio pasa a través del retináculo flexor, este se va a bifurcar en dos ramas sensitivo-motoras, que es la plantar medial y la plantar lateral. La plantar lateral va a inervar, mejor dicho, a los músculos interóseos, al plexo corto del quinto dedo, el aductor del primer dedo y entre otros. La plantar medial va a inervar al flexor corto del primer dedo, el umbilical medial, el aductor del primer dedo, flexor corto de los dedos y el aductor del quinto dedo, y entre otros. Ahora vamos a hablar del síndrome del túnel del tarso. El síndrome del túnel del tarso es una neuropatía periférica ocasionada por compresión del nervio tibial posterior o en cualquiera de sus ramas. Hablamos de la etiología. Puede deberse por causas extrínsecas o también llamadas por compresión externa o por causas intrínsecas o por compresiones internas. Las primeras, las extrínsecas, tenemos a secuelas de fracturas previas, trauma directo o repetido del retropié, esguince de repetición del tobillo, que sea en un 17 a 43% de los casos, artritis reumatoide, espondilitis anquilosante, sobrepeso, valgo de tobillo, pie plano valgo, entre otros. Y entre las causas intrínsecas tenemos a candiones, neurofibromas u otros tumores del nervio en un 8%, varices de la vena tibial, fibrosis perineural, lipomas, tendones accesorios o músculos accesorios como aductor del primer dedo, entre otros. En las manifestaciones clínicas se tiene dolor, ardor, entumecimiento y hormigueo en la planta del pie. También puedes tener pie distal, dedos de los pies y ocasionalmente en el talón. Signo positivo del tínel sobre el nervio posterior al malleolo medial. Pérdida sensorial en la planta del pie, atrofia de los músculos del pie si es grave. Pero hay que tener en cuenta de que en la clínica clásica de la comprensión, el túnel del tarso es dolor urente en la región medial y retromaleolar del tobillo, que se incrementa con el apoyo plantar y ocasiona limitación de la marcha o claudicación. La zona dolorosa se puede extender a la región plantar, lo que se confunde a veces fácilmente con una fascitis plantar. Hay que tener en cuenta eso. En la parte del diagnóstico, algunos síntomas que se observan realizando unas maniobras como la inversión forzada, la deflexión dorsal y la palpación. Pero la que más se utiliza es la electromiografía, que se basa en la medición de la velocidad de conducción nerviosa, en este caso del nervio frontal medial bilateral. También está el ultrasonido, las resonancias magnéticas para localizar lesiones en el túnel tarsiano, ¿no? Y para poder determinar las extensiones de estas, ¿no? Y su relación con el nervio tibial posterior y si es que en un caso se puede dar una cirugía, ¿no? Bueno, eso es todo. Acá está la bibliografía donde pueden encontrar los datos más detallados. Y gracias.